Hoy en día, más que nunca en la historia de la humanidad, se han levantado millones de voces que dicen creer en Dios. Hablan de creer en Jesús, en seguir a ese Jesús de Nazaret. Parecería que entre más cristianos hay más indiferencia al dolor, al sufrimiento y a la tristeza humana. Por eso, como cristianos en este tiempo debemos saber ser cristianos, no religiosos. Pero para eso es necesario ir a la Biblia, conocer que gran parte del movimiento que se aglutina hoy alrededor de las iglesias, tristemente tenemos que decir que no son cristianos, son religiosos. Personas que siguen una especie de ritualismo, pero que sus vidas ni son ni dan testimonio. Y que ante todo esto no parecen tener alguna similitud con el ejercicio del mandato de la Gran Comisión. Por eso hoy en día es muy común que se confunda al religioso con el cristiano. Y cuando la gente lo mira, piensa siempre que es lo mismo. Eso es igual, eso todos son iguales. Pero si uno mirara con detenimiento, la verdad es que no. No son iguales. No todos estamos en el mismo costal. La religión es una creencia en Dios, de acuerdo con la fe de su propio corazón. Por lo tanto, según el ídolo, según la conveniencia personal, según la personalidad, según la cultura, según el momento, así se va moviendo la persona. La religiosidad es un peso. ¿Y por qué es un peso? Porque es fruto de la posición humana. Por lo tanto, estamos hablando que viene de afuera hacia adentro. La ponen los hombres y la someten los hombres y someten los hombres a otros hombres. ¿Qué dice en la palabra? Maldito el hombre que confía en el hombre. El religioso afirma que cree, afirma que anda en esa creencia, pero acuérdese, lo hace nomás de boca porque su corazón está lejos. Mateos 15:8 o Isaías 29:13. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La religión es una concepción basada en tradiciones humanas. Sigue mandatos humanos. Ser cristiano es quitar la vieja levadura, es quitar la malicia, la maldad. Celebrar esa Pascua en Cristo. Tener un corazón sincero. Primera de Corintios 5:8. Como cristianos creemos en la muerte, en la resurrección de Jesús. Y esa puerta es la que nos abre la puerta al cielo. A todo aquel que hemos abierto nuestro corazón a Jesús. A todo aquel que le sigue. A todo aquel que guarda su palabra. Obedece, sigue sus preceptos, sigue su palabra. El religioso pone su fe en otra cosa, en imágenes, en tradiciones, en costumbres. Y una de las primeras cosas que se da es que se cierra, lamentablemente. No tengo de qué arrepentirme. Todo el mundo es culpable menos yo. Pero eso no quiere decir que no asista. Una cosa es que vaya al templo y otra cosa es que sea cristiano.
Por eso, cuando nosotros hablamos del religioso, tendríamos que ver algunas características de esas personas. Muchos religiosos asisten a las iglesias, pero siguen o salen criticando a los hermanos. Se creen superiores y buenos. Lucas 18, 9, 12. Son de los que aconsejan a todo el mundo en arrepentirse, pero no han vivido el arrepentimiento y les cuesta perdonar. Siguen en su caminar, pero no están en el caminar del Señor. Son aquellos que asisten, pero nunca toman participación activa en las actividades. Son aquellos que van, pero nunca se comprometen. Y si alguien los confronta, entonces los trataron mal y salen y se van. Son personas cómodas, conformistas. Juan 6:66. Y es triste ver que quieren ser buena gente, pero no hay un compromiso, no hay un testimonio, no hay realmente un caminar con el Señor. Y como todo lo critican, y como todos son excusas, pues no van a colocar en práctica los principios. Lucas 19, 7, 10. Aquellas personas que dicen que ellos quisieran una reunión los miércoles, cuando saben que en la iglesia no hay reunión ese día. Pastor, si usted hiciera una reunión los viernes, cuando saben que en esa iglesia no hay horario los viernes. Pastor, es que si usted hiciera enseñanza el sábado en la tarde, cuando saben que no hay horarios en la tarde. Son aquellos que el horario de la iglesia nunca les sirve porque no se acomoda a sus horarios. Simples excusas. Son de los que nunca pueden asistir a un estudio bíblico, por lo tanto, nunca buscan prepararse en la palabra. Son oidores, pero no hacedores. Romanos 2:13, Santiago 1:22. Son aquellos que cuando el pastor enseña, eso ya yo lo había visto. Ah, sí, yo lo leí. Uy, pastor, usted debería profundizar más. No, es que estos están quedados en lo que yo sé. Por lo tanto, son personas que no evangelizan, nunca discipulan. Son inmisericordes. Segunda de Timoteo 3, 2, 5. Y todo esto sucede porque muchas personas creen, piensan y están convencidos que vivir la vida cristiana es asistir a un templo. Que vivir la vida cristiana es sentarse y escuchar una prédica. Que creen que porque estuvieron entraron a un templo, ya con eso tuvieron y ya no necesitan nada más. Y esto nos hace mirar Mateo capítulo 7, 21, 23. El Señor llegó un momento que pronunció esas palabras. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! ¿Hacedores de maldad? Pero si en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera los demonios, profetizamos, ¿cómo es posible esto? Y muchas veces nosotros no nos evaluamos
no miramos el caminar, pero en la Biblia tenemos un ejemplo maravilloso. Cuando nosotros miramos en Hechos 9, encontramos un hombre romano, judío, fiel a sus creencias, de una enseñanza admirable, y porque había sido educado por Gamaliel, estudiado, preparado, fariseo de fariseos, celoso por la ley de Dios, crítico y perseguidor de todo aquello que iba en contra de Dios. Cuando nosotros miramos cómo Saulo se fue describiendo, pues da un fiel detalle de aquella persona que dice ser cristiana, pero que en verdad es religiosa. Filipenses 3, 5, 6. Y entonces nosotros lo vemos en esa defensa. Y era lo que él hacía, y él creía estar haciendo lo correcto. Y amaba lo que hacía porque estaba defendiendo a su Dios. A ese Dios que él tenía en mente, en el pensamiento, pero jamás estaba acorde ni con Dios ni con la palabra. Y entonces tenemos que mirar que el cristianismo es la convivencia, convivir con Dios. Es esa intimidad que tenemos con Él. Y todo esto se da a través del Espíritu Santo. Reconociendo a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo es el comienzo y el fin de la vida de una persona. Por eso muchos han dicho que ser cristiano es creer. No, ser cristiano es más que creer. Porque cuando vamos a la Biblia nos dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. El cristiano es el que tiene una conducta diaria, una actitud continua de obediencia a la palabra de Dios. Y sabe que la Biblia es la palabra de Dios. Y entonces estamos hablando del verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14. Es que ser cristiano es amar a Dios. Es deleitarse continuamente siguiendo su palabra. Es deleitarse en hacer su voluntad. Jamás es una carga, jamás es un peso, es un gozo. Por eso Mateo 11:30 dice, el yugo de Jesús es fácil y ligera su carga. Y entonces tenemos que mirar muy claramente que el cristianismo es una decisión libre, de corazón, que va surgiendo espontáneamente, que va desde adentro, desde lo profundo del alma hacia afuera. ¿Y sabes por qué? Porque como cristianos tenemos un profundo convencimiento de la verdad. Pero también tenemos convencimiento del pecado y del juicio. Cuando tú pasas a ser cristiano, es porque el Espíritu de Dios te ha tocado. Y tú has decidido voluntariamente entregar tu corazón. Tú le entregas el corazón a Cristo. No es que Cristo lo arrebata, no es que... No, nada de esas cosas. ¿Y sabes por qué? Porque tú lo entregas porque has visto, reconoces la condición en que estábamos en ese momento. Es una condición de pecado. Juan 16, 7, 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y se arrepiente. Miren. Por lo tanto, el cristianismo es recibir y andar.
Por eso debemos evaluar. ¿Estamos convencidos? ¿Y de qué nos hemos convencido? Nos hemos convencido del pecado, de la justicia y del juicio. ¿Nos hemos arrepentido? ¿Le hemos pedido al Señor que nos perdone? Ahora, como cristianos vivimos para la eternidad. Un día, una noche más bien, un hombre adinerado empezó a soñar y soñó que el Señor Jesús le llamó al cielo y que empezó a pasear por sus calles. De pronto, al pasar, vio una casa espléndida, una casa grande que estaban construyendo. ¡Wow! Esa debe ser mi casa. Quizás. De pronto quedó extrañado al saber que era para el hombre que le había servido en arreglar los jardines. ¿Cómo así? ¿No es justo?, exclamó aquel hombre. ¿Cómo es posible que aquí tenga esta casa si en la tierra se conformó con una casa humilde? Si hubiera dejado de ayudar tanto, si hubiera dejado de servir tanto, si no hubiera ayudado tanto a los demás, pues hubiera tenido una mejor casa allá en la tierra. El guía que estaba con él lo miró, no dijo nada de continuar. Siguieron por las calles del cielo. Al rato, buen rato de caminar, y allá bien lejitos vio una casa pequeña, sin nada especial. La miró y pensó, y la comparó con la anterior. Nada tenía que ver. Pensó que iban a seguir como venían caminando, cuando de pronto el guía le dijo: espera, no pases, esta es tu casa. El hombre se puso pálido, estuvo a punto de desmayar, empezó a protestar y a manifestar que debía ser un error. ¿Cómo? Yo, habiendo vivido en un palacio en la tierra, todo eso lo tenemos claro. Déjame decirte que no hay ningún error, agregó el guía. El hombre se quedó pasmado de lo que estaba escuchando. Y el guía le dijo: mira, el rey de los cielos juntó todo y hizo lo mejor que pudo con esos materiales que juntó de lo que tú enviaste durante todo este tiempo. ¿Puede ser posible? Dijo: sí, sí, sí. De todo eso que tú enviaste, fue lo único y lo mejor que pudo salir. Por eso, hoy deberíamos evaluarnos qué clase de materiales estamos enviando al cielo para esa casa que el Señor nos está construyendo. Muchos no se han dado cuenta que esas obras hechas en el Espíritu, que esas obras que hacemos a favor de otros, por amor del Señor, son esos materiales que estamos enviando. Acuérdate, todo lo que haces a uno de mis pequeños es a mí quien lo hace, dijo Jesús. Mateo 28, 18, 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, id a ser discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Y por qué Mateo 28, 20?
Porque debemos evaluarnos qué estamos enseñando, qué testimonio estamos dando. La gente aprende de lo que ve, entonces, ¿qué está viendo en ti? El Señor nos dijo que le enseñáramos a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. Y si Él está con nosotros todos los días de la vida, pues entonces Él está viendo lo que nosotros estamos haciendo. Y no hemos querido entender, y debemos entenderlo, y los cristianos lo debemos saber y lo tenemos claro, que el Señor Jesucristo nos dio el mayor de los privilegios y las más grandes dádivas que Dios le da a una persona. Tú y yo siendo embajadores de Cristo. Tú y yo siendo embajadores aquí en la tierra. Muchos siguen evadiendo las responsabilidades. Mucha gente cree que invertir en el cielo es solo dar recursos a la obra de Dios. Eso es una parte. Muchos ni siquiera lo dan. Pero también el no ganar almas para Cristo mediante la evangelización y el discipulado, pues también estamos evadiendo nuestra responsabilidad. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ahí es donde también tenemos que evaluar. Es que a veces decimos oración, leer un versículo. Ah, no, leí medio. Asistir al templo. Ya cumplí. Diezmos y ofrendas. Tú le estás dando al Señor. Un buen testimonio. Enseñar la palabra. Visitar los enfermos. Acompañar los duelos. Y podríamos hacer una lista de las cosas que son primordiales. Son responsabilidades, no obligaciones. Primera de Corintios 3, 11, 14. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificaré oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarascas. La obra de cada uno le será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, la cual sea el fuego, la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ahí estamos hablando de los materiales. Entonces, ¿qué fundamento has tenido tú? ¿En qué fundamento estás caminando? El fundamento es Cristo. Pero ¿quién edifica sobre el fundamento? Nosotros. Y establece qué materiales pueden ser utilizados para la construcción de la edificación. ¿Qué casa quieres en el cielo? Así de sencillo. Nosotros como cristianos tenemos que entender que estamos de paso por esta tierra. Salmo 94, Salmo 90:10. Debemos entender la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Es bueno preguntarse si conociéramos hoy mismo que el fin de nuestros días será en 12 meses, ¿qué haríamos? ¿Cómo sería nuestra vida? Lucas 16, 19, 31. Pues en Lucas 16, 19, 31 conocemos si una persona vive para lo efímero, para lo pasajero o para lo eterno. Muchos viven para lo efímero, porque lo efímero no nos permite ver lo importante. Por lo tanto, no vemos la gente necesitada. No vemos la necesidad de la familia. No las tomamos como importantes.
Lo efímero no nos permite disfrutar y aceptar el mensaje de la salvación de Dios. Por eso, al evaluarnos tendríamos que mirar algunas características como cristianos. Y lo primero que tendríamos que evaluar, fuera de todo lo que estamos hablando, es si yo desarrollo una vida de adoración y alabanza al Señor. Adoración es toda mi parte interna y alabanza es lo que sale a mi exterior. Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de lo que yo tengo internamente, de esa adoración, de esa relación, de todo mi trasegar con Dios, pues eso es lo que voy a exteriorizar. Y charlando en estos días con una persona de alabanza, me dijo, pastor, es que a la iglesia donde yo venía asistiendo de pronto me sentaron, me dijo así, me sentaron. Le dije, ¿y eso por qué? Dijo, es que el pastor me dijo que yo estaba cantando, pero no estaba alabando. ¿Cómo está tu devocional? Pues, pastor, a veces sí, a veces no. ¿Cómo está tu testimonio? A veces sí, a veces no. ¿Cómo está tu alabanza diaria? Pastor, a veces sí, a veces no. ¿Cómo está tu canto los domingos? Sí. Le dije, ¿y por qué los domingos a veces sí, a veces no? No. Porque los domingos yo ya estoy dispuesto. Le dije, hijo, eso es ser religioso. Porque tú tienes que adorar y alabar todos los días de la vida y el domingo le cantas al Señor y va a salir de lo profundo de tu corazón porque es la respuesta a la adoración de toda la semana. Así de sencillito. Y durante la semana tú también tienes que evangelizar, tienes que discipular, porque eso tiene que ser parte de ese modo de vida que ahora tenemos. Y para ello debemos desarrollar una vida espiritual dinámica con el Espíritu Santo. Y esto es un desarrollo diario. Y a veces lo que hacemos es que el sábado leemos un devocional o mandamos un devocional o hacemos un devocional. Y el resto de días entonces no somos cristianos. Y nos preparamos para el domingo, pero no somos cristianos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Yo decía hace unos días que uno no puede tener una doble vida. O tú eres cristiano las 24 horas, los 7 días a la semana, o no eres cristiano, no puede ser por raticos. Por eso, cada día se debe desarrollar la fe, esos principios, esas convicciones. Pero esas convicciones profundas basadas en el estudio de la palabra de Dios. Tú y yo comprometidos con la causa de Cristo. Y entonces si seguimos el ejemplo de Hechos 9, pues encontramos que Saulo de Tarso fue uno en su caminar y otro en su despertar. Y no fue porque se quedara dormido, fue que quedó ciego. Se encontró con el Señor, le tuvieron que vendar sus ojos, hasta después que las escamas cayeron de sus ojos. Entonces encontramos que pasa de ser un religioso a ser un cristiano cuando encontró la luz. ¿A quién encontró él? A Cristo. Por eso si tú hoy no tienes la luz, pues debes encontrarte con Cristo. Debes tener ese encuentro personal, debes tener ese momento hermoso. Y la primera vez, pues va a ser algo extraordinario y después va a ser algo hermoso, pero ya es una relación. Por eso ante todo esto, evalúa hoy. ¿Soy religioso o soy cristiano?
Si tú tienes clara la respuesta, después de evaluar conforme a la Biblia, acércate a Dios. Pero acércate a Dios con ese genuino corazón. Si no la tienes clara, evalúate. Y si tienes algo de religioso, empieza a pedir perdón, arrepiéntete y empieza a cambiar. Porque si tú eres de los que solo vas al templo los domingos y de resto nada que ver con el Señor, lo estás tomando por costumbre. Acuérdate. Pero si no, entonces qué rico entender que Dios nunca olvida a todos aquellos que han permanecido fieles a Él. Nunca olvida a aquellos que le amamos, que le honramos, que le respetamos y le obedecemos siguiendo sus instrucciones. Aquellos que entregamos la vida por enseñar la palabra. Aquellos que formamos hombres y mujeres, agentes de cambio. Aquellos que impactan de manera positiva su entorno, formando a otros para que a su vez hagan lo mismo. Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Por eso hoy, cristiano religioso, ¿cuál de los dos eres? Y en el Señor tenemos una ventaja grande. No hay mitades. O es o no es. El que no está conmigo está contra mí, dijo el Señor. O eres religioso o eres cristiano. ¿Cuál de los dos eres? Y hoy, más que nunca, se necesitan cristianos. Porque la sociedad necesita ser transformada. Hoy necesitamos que la iglesia impacte al mundo y no que el mundo impacte a la iglesia. Hoy necesitamos personas que marquen la diferencia. Hoy se necesitan personas apartadas para Dios, santos, no santurrones. Personas que caminen en la palabra, que vivan la palabra, que transmitan la palabra. Por eso, orémosle al Señor para que al hacer esa evaluación, al mirarnos conforme a la palabra, seamos aceptos al Señor. Papito Dios, hoy venimos a ti, Padre misericordioso, a poner nuestro corazón en tus manos, Señor. Padre amado, a veces nos evaluamos a la altura de nosotros, Padre misericordioso, y de 1 a 10 sacamos 15. Pero cuando vamos a la altura de Cristo, cuando vamos a sus preceptos, cuando vamos a sus principios, pues vemos que si empezamos desde Génesis, Apocalipsis, muchas veces, Señor, y tenemos que reconocerlo, perdemos la evaluación. Papito Dios, porque nos ha faltado, Señor. Como cristianos, Señor, tenemos que reconocer que muchas veces hemos dudado, Señor, no de tu palabra. A veces dudamos de nosotros mismos, Señor, de que no somos capaces. A veces creemos que no podemos, que no alcanzamos y se nos olvida con quién estamos. Padre misericordioso, cuando nosotros miramos, Judas tuvo el mejor maestro, que fue tu hijo, y sin embargo perdió la evaluación. Pedro tuvo el mejor maestro y sin embargo perdió la evaluación. La diferencia entre Judas y Pedro fue que Pedro se arrepintió y tuvo un remedial. Judas nunca se arrepintió. Por eso, Padre misericordioso, hoy te pedimos, Señor Padre amado, que en esa evaluación, Padre misericordioso,
tu Espíritu Santo quite toda religiosidad. Papito Dios, hoy te pedimos, Señor, que si está dentro de tus planes, Señor, seamos como Pablo, Señor Padre misericordioso, que tuvo que perder su vista para poder encontrar su vista espiritual. Papito Dios, si no hubiera sido así de trascendental, Señor, no hubiera habido ese cambio, sobre todo porque una persona tan radical, tan celosa, Padre misericordioso, que tenía entenebrecido su entendimiento, Señor. Papito Dios, y gracias, Señor, por ese ejemplo, Padre misericordioso. Porque muchos, Señor Padre amado, estamos como ese Pablo antes del encuentro. Por eso, Padre misericordioso, hoy queremos, Señor Padre Santo, tener ese compromiso genuino, Padre misericordioso. Queremos venir aquí al pie de la cruz, Señor Padre misericordioso, para que una gota de tu sangre, Señor, nos limpie, Padre misericordioso, nos quite toda esa religiosidad, Padre amado, y podamos ser cristianos, Padre misericordioso, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días al año. Que a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, a pesar de lo que vivamos, Señor, somos cristianos, Padre misericordioso. Papito Dios, que entendamos que no somos perfectos, pero siempre estamos ahí, Señor. Ahí buscando, Señor Padre misericordioso, ir a la cruz, crucificarnos, Señor, crucificar nuestra carne, Señor, las emociones, las pasiones, Señor Padre misericordioso. Hoy queremos, Señor, menguar para que tu Hijo crezca, Padre amado. Papito Dios, hoy, Padre misericordioso, bendecimos a todas y cada una de las personas, Señor Padre amado, que están escuchando y que van a escuchar, Señor, esta enseñanza, Padre misericordioso. Te pedimos, Señor, que puedan evaluar su corazón, Padre amado, que puedan contestar sinceramente, que se puedan contestar sinceramente, Padre misericordioso, si son religiosos o son cristianos. Papito Dios, pero que si en un momento dado, Señor, toman la decisión por Cristo, que sean de esos cristianos firmes, Señor, celosos en su caminar, cumplidores en la palabra, y que cada día, Señor, veamos ese crecimiento, Padre amado, ese crecimiento espiritual, Padre misericordioso. Gracias, Padre bueno. Papito Dios, hoy bendecimos, Señor Padre misericordioso, a todos aquellos, Padre amado, que están necesitando, Padre misericordioso, el toque tuyo en las áreas de su vida, Padre amado. Tú conoces el corazón de ellos, Señor. Hoy los ponemos en tus manos, Señor Padre misericordioso. Hoy sabemos, Señor Padre amado, que tu presencia, Señor, cambia, Padre misericordioso, que el encuentro con tu Hijo, Padre bondadoso, nos hace tener un cambio radical. Por eso, Padre bondadoso, hoy los ponemos en tus manos, Señor, para que entiendan el proceso en ti, Padre amado, que muchas veces tú no has cambiado las situaciones, Señor, así oren, Señor, así estén todos los días de rodillas, Señor, porque tú muchas veces, Señor, lo que has querido es que cambiemos nuestros corazones, Señor. Por eso, hazles entender, Padre misericordioso, ese proceso, Señor, porque sabemos, Señor, que siempre que estamos en esas situaciones es que nos tomamos de tu mano bendita, Señor. Gracias, Señor, por esas situaciones que permiten, Señor, que volteemos, Señor Padre misericordioso, nuestros ojos hacia ti, Padre amado. Gracias por esos momentos, Señor, donde nuevamente nos haces entender, Señor, y nos exhortas, nos reargulles, Padre misericordioso, a saber que te necesitamos cada día más. Por eso, Padre misericordioso, hoy podemos confesar, Señor, que hoy te hemos necesitado, pero que mañana te necesitamos más que hoy, Señor, y queremos seguir, Padre misericordioso, de tu mano, de la mano de tu Hijo, guiados y protegidos por el Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. El Señor les continúe bendiciendo y que en todo momento y en todo instante nos evaluemos cristianos o religiosos. Porque qué rico entender que somos hijos tuyos, hijos del Señor, pero también entender que como hijos tenemos responsabilidades. No solo derechos, sino también deberes. Un abrazo grande, el Señor les bendiga, adelante de la mano del Señor y bien puedan. Quien quiera escribirnos, ahí estamos. Ahí tienen nuestro WhatsApp. Gracias a todos los que nos han escrito, gracias a todos los que han comentado, gracias a todos los que han compartido la palabra, a los que han compartido los links
a los que han ido a YouTube, al canal, a ver las enseñanzas. Durante todo este tiempo, desde el 20-21 de marzo, tenemos todo un proceso en el Señor. Y algunos que me han escrito, yo les he dicho, miren el proceso, sigan el proceso y van a entender cómo son los procesos en el Señor. Por eso, ante cualquier situación, mira al Señor. Él tiene la respuesta a todas y cada una de las situaciones. Buenas noches. El Señor nos continúe bendiciendo y adelante de la mano del Señor.